del sindicato municipal consiguió que no se estafara a la sociedad, porque cuando se condena ilegalmente, ilícitamente a un par de, sea una o dos personas, es una estafa para la sociedad. Quiere decir que algo no funcionó. Ahí tenemos a una es Soledad Cabeza y Marina Mengual. Y Marina Mengual a la izquierda. Calvario han sufrido estos 2 años. Claro, entonces me parece pertinente que ahora va a explicar Horacio cómo siguió esta historia gravísima. Yo lo califico así. No me equivoco, porque cuando se produce una cosa así, una sanción tan fuerte como la que pergeñaron a alguien, y seguramente eso determina que el abogado que defiende, en este caso las chicas, se sienta frustrado, y obraron bien. Nunca aceptaron el famoso tema abreviado, juicio abreviado, que esto, mire si habrán cometido irregularidades del Ministerio Público de San Juan con el famoso tema abreviado, con lo cual el abreviado es para hacer muchas causas y salir y solucionar, y una de Cuatropani, que en paz descanse, estableció también multas y qué sé yo, y me parece que llegamos a una conclusión muy grave. Así no se administra justicia, Horacio. Bueno, yo hace rato que he dicho que estoy muy en desacuerdo con muchas políticas en materia punitiva, desde la propia ley del Ministerio Público, que le da un poder tremendo, omnímodo, sí, armada a medida. Yo en desacuerdo, que en paz descanse, pero en desacuerdo, y lo he hablado con él, no tengo por qué ocultarlo, con su mirada sobre lo que es la cuestión del control social punitivo institucionalizado, ¿no? Que bueno, ha generado una megaestructura en la provincia, donde hay una situación de vulnerabilidad cada vez mayor de los sectores más pobres, los sectores más humildes, los sectores menos influyentes, y hay cada vez una impunidad mayor de los sectores más poderosos y más influyentes de la provincia, ¿no? Y además ha generado una megaestructura desde los juzgados de flagrancia, que no ha reducido el delito, que ese es el tema. Y tienen que dibujar números permanentemente, pero la ciudadanía, el ciudadano, vos sabés, nosotros sabemos cuál es la situación de la inseguridad, y además porque está muy asociada a la situación de la conflictividad social, por la miseria, y por de la pobreza, claro, y mientras la corrupción está vivita y coleando, sí. Como esa consigna de Milei, el que iba en contra de la casta, sabemos que no se ha cumplido. Todo lo contrario, la casta está mejor que antes, vivita y coleando, y los jubilados, las personas con discapacidad, los estudiantes, los docentes, las personas más humildes, y cada vez están viviendo situaciones. Bueno, esto mismo se reproduce, tenemos una justicia clasista. Es una justicia clasista. Entonces, bueno, este caso, precisamente, es paradigmático en ese punto. Yo lo dije en la audiencia de acusación y lo volví a repetir en el debate, en el alegato. Estamos ante un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque mientras a Rubén García nosotros le interpusimos como 5 denuncias penales, el Consejo Deliberante le interpuso como 3 denuncias penales, no hubo un solo acto investigativo de fiscalía, de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, hay que ser preciso también, y de algunos fiscales de ahí. Obviamente que quien dirige la política criminal en esta ley de Ministerio Público tan vertical es la cabeza, Cuatropani en su momento. Mientras le brindaron una impunidad absoluta a Rubén García, hizo lo que se le cantó en la municipalidad. Una municipalidad, ¿sabe lo que declaró Juan Carlos Salvador, el ex presidente del Consejo Deliberante? Lo declaró en la causa. Dice, donde tocaba salía pus. Opa. Así describió él acordate que Rubén García terminó con los 12 concejales en contra. Claro. Yo creo que se equivocaron porque tenían que haberle hecho juicio político y haberlo destituido apenas se cumplieron los 2 años de su gestión. Pero bueno, no lo hicieron. Tenía motivo de sobra. Escúchame, en la audiencia salió algo que denunció, pero tenía una protección política muy total, fuerte. por Uñac. Claro.
Uñac, y Gioja también lo protegía, a pesar de que tenía seria diferencia con Juan Carlos, porque habían entrado en un enfrentamiento. Pero sobre todo Uñac, acordate que se hizo aliado de Uñac. Se cortó, lo traicionó a José Luis y se fue con el que lo había puesto ahí, y se fue con Uñac. Y Uñac lo bancó a muerte. Uf. Entonces, tenía toda la impunidad del Poder Judicial, y mientras él tenía toda esa impunidad, perseguían a 2 personas inocentes por hechos inexistentes. Y las escrachaban, y toda la sociedad y todo su compañía. Ahí están las choras. O sea, fíjate vos, decime vos si esa no es una justicia clasista, claro, que ampaña al poderoso y arremete contra el inocente o contra el vulnerable de una forma. 5 años de prisión le pedía el Ministerio Público. Y la política presionando al Ministerio Público para que siga ese camino. Sí, totalmente, sin lugar a dudas. Entonces, por eso yo digo, es un caso paradigmático, porque se da justo en esta circunstancia que muestra claramente cómo funcionan las estructuras judiciales, en este caso. Entonces, esta chica, además, con la cantidad de irregularidades que nosotros advertimos, producidas en la propia investigación penal, la única posibilidad que te queda a vos de tratar de cualificar es decir, acá hay un ensañamiento de fiscalía. Además, se perdió el poder político que podría ser el que estuviera interesado que esto continúe. Las causas políticas de esta investigación se terminaron. Entonces, vos decís, va a haber lugar para un espacio de sensatez donde Fiscalía no le va a hacer gastar a los contribuyentes. ¿Sabe lo que sale? El juez, la policía cuidando, toda la parte técnica, tribunales para armar un juicio. ¿Sabes si cuantificamos en plata lo que sale a armar un juicio de estas características? Entonces, Fiscalía continuó con un ensañamiento inédito. No descubrió nada con los teléfonos, no descubrió nada en los allanamientos, ni siquiera advirtió de que el sumario administrativo, el decreto de cesantía, es por un hecho que no tiene nada que ver con la denuncia penal que hicieron después. El sumario es por retención y ellos por sustracción inician la causa penal. Sin embargo, ese ensañamiento siguió. La soberbia de Fiscalía, porque no hay forma, lo planteamos, yo lo hablé con ellos, esto no va, esto está mal, jamás nos dieron un 5 de bolilla. Tú estás refiriéndote fundamentalmente a Nicolía, que era Bueno, ahí está Nicolía, el que aparece como principal fue Michel Torena, que delegado a Nicolía y después el ayudante fiscal. Claro, y con anterioridad, en la era Rubén García, por supuesto tenía la cobertura de Cuatro Panes. Por eso, sí, obviamente, porque, a ver, no solo cobertura, o sea, el que vuelvo a repetir, la ley te establece que quien dirige la política criminal es el titular del Ministerio Público. Claro. Es un poder tremendo. Por ejemplo, un juez de primera instancia, la Corte no le impone lo que tiene que hacer, no define la política judicial. En cambio, el Ministerio Público sí. ¿Entendés? Entonces, no hay vuelta que venía de la cabeza. Y como decía Perón, el pez se pudre por la cabeza. Entonces, nosotros decíamos, Horacio, cuando se estableció el sistema acusatorio y toda esta cuestión, que Cuatro Panes quería tener más poder, no solamente tener poder para tener la suficiente economía en su área, para designar, para hacer investigaciones y demás, sino que tenía el poder en general. Los abogados del foro acá, muchos de ellos no se animaban a decirle de qué pensaban de Cuatro Panes. No se animaban, porque sabía que por ahí venía el castigo. O sea, más allá del sistema aparte, nosotros seguimos teniendo un tema que hemos discutido acá con vos varias veces, porque vos podés tener distintos sistemas. Ahora, y que operen en una realidad de alguna manera más o menos eficiente y todo. Ahora, lo más importante es la independencia del Poder Judicial. Tal cual. Que eso no solo que no se modificó, sino que se profundizó. Y el culpable de eso es la política. Claro. O sea, las estructuras judiciales no son las culpables de las decisiones que toman los políticos,
de acomodar a tal y a cual, de no cumplir con la Constitución de San Juan, de hacerlos como lo hemos charlado tantas veces con vos, el artículo 16, inciso 3, hacer concursos de oposición y antecedentes públicos, que la gente pueda verlo. Entonces, ni siquiera, o sea, primero tenemos un sistema atrasado, pero ni siquiera se cumple con lo que dice el sistema. Bueno, ¿qué hay que hacer? La mega causa de expropiaciones, que vos conocés perfectamente la ley en cuestión, es un caso paradigmático también. ¿Por qué? Y bueno, porque finalmente el principal moroso es el Estado. Por eso se produce la necesidad de cobrarla. No paga. ¿Y interviene quién? El ministro de Economía, el gobernador dice, no, Horacio Rodríguez, ¿a cuánto hay que pagar? O sea, tenemos que asumir que tenemos un Estado, no por algo la gente adhirió a la consigna, las consignas, cuando lo votó a Milei, de la casta, del Estado y todos sus problemas, la corrupción, la tremenda corrupción. Lamentablemente tenemos nosotros, que yo lo discutía siempre, o sea, este Ministerio Público no pilla un solo corrupto. O sea, se la pasa pillando infelices. Ladrones de gallina. Claro, ladrones de gallina. A ver, el problema serio, si nosotros queremos ser un país serio, tenemos que reordenar el Estado y sobre todo combatir la corrupción, que acá es tremenda. O sea, y lo sabemos. El presidente de la Cámara de la Construcción, me acuerdo cuando dijo que le decían a la obra pública el Movicón. ¿Por qué? Porque lleva el 15 adelante. El 15 de la coima. O sea, el problema no es no hacer... Y así se hacía el tema también de la... Claro, el problema no es no hacer obra pública. El problema es que no haya corrupción en la obra pública. El famoso peaje. El problema no es no hacer obra pública. El problema es que las obras que se hagan son las que necesita la sociedad. O sea, el problema es el despilfarro, el problema es la corruptela, el problema es que no pillan a nadie. Otra institución del Estado, que también lo he dicho, que está pintado, es el Tribunal de Cuentas, hermano. De cuentos. De cuentos, el Tribunal de Cuentas. O sea, las millones que nos han... Y esto que se ha ordenado la investigación de causas de Uñac y también del oficialismo. Y vamos a ver, porque son carpetazos políticos, o sea, no hay una intención real, desde mi punto de vista, de poner el aparato de control y de investigación del Estado para los actos de corrupción. Vos decís que no va a pasar nada. Mira, yo, la verdad que me encantaría que me sorprenda la realidad. Gratamente. Claro, pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque es todo un sistema. Es todo un sistema donde todos se van cubriendo de todo, como lo dijo Juan Carlos Salvador cuando declaró. O sea, así como pasaba en Rawson, donde apretaba salía pus, aquí tenés pus por todos lados. Entonces, es necesario una... ¿Quién va a ser el responsable de todas las cosas que se han difundido, que se sabe que han ocurrido, si no procede la justicia? Y bueno, si no hay instituciones... la justicia es total. La justicia, escuchame. ¿Para qué sos abogado vos? La justicia, por eso te digo, tenemos un problema de una justicia dependiente. Del poder político. Y claro, porque el poder político inmediatamente te puede hacer el jury, te puede inventar, te puede reventar. O sea, por eso yo soy partidario de una justicia popular y elegida por el pueblo y democratizada para que tenga más relación de eso poder. Eso es una utopía, Horacio. Bueno, es una utopía, pero ya está pasando en algunos países. Y por ejemplo en América Latina ya está pasando en México, también en Bolivia, en Estados Unidos hace rato que pasa en muchos lugares, pero o por lo menos buscar un sistema mucho más democrático que el que tenemos ahora. Inclusive te voy a decir algo, yo discutía mucho con el Indio Augusto, ¿te acuerdas? Gran amigo Indio Augusto. Gran amigo, gran profesional. Que el Indio Augusto me decía, el juez lo tiene que elegir el gobernador como era antes. Y yo me enojaba, no, le decía que tiene que haber un consejo influenciado por esa estupidez del Consejo de la Magistratura, que es una estupidez, realmente. Ya la designación del juez claro, para mí ha sido un fracaso. Pero me decía el Indio, tiene que ser gobernador. Yo decía, no, Indio, eso es un facho, ¿cómo va a decir eso, autoritario? Pero ¿por qué me lo decía el Indio? Me dice, mirá, cuando vos elijas a un juez gobernador, cuando se la mande el juez, ya sabe a quién echarle la culpa derecho. Entonces, acá se la mandan.
Y le echan la culpa a un... Cae el Consejo, cae la Cámara de Diputados, pero el que manda es el gobernador, que maneja la mayoría. Claro. O sea, acá, desde el mismo 1986, cuando se reformó la Constitución de la provincia de San Juan, y se propuso una metodología para selección de jueces, del mismo momento que se aprobó la Constitución, se empezó a violar. Porque, ojo, esto no es un problema ni de Gioja, ni de Uñac, ni de Orrego. Este es un problema que viene de antes. ¿Qué hacían en ese momento? Acordaban los peronistas, los radicales, la bloquistas, ¿cuántos cargos de jueces hay? 3, bueno, uno para vos y uno para vos. Había otro tema, pongan a alguien presentable, pongan a alguien que más o menos sepa, que por más que sea de tu partido, pero más, bueno. Y así se movió en un equilibrio de poder diferente. Cuando pasó a tener una hegemonía muy grande, uno de los actores políticos fue el caso de Gioja, de la mano de una reconversión de la estructura económica de San Juan, con una clase que pasa a ser dominante, que es la clase de la minería metalífera, que pasa a transformarse. Acordate de lo que se decía, aquí esto va a cambiar la matriz productiva para siempre, chau el agro, chau todo. Aquí viene la matriz, el primer Ricci que instaló todo esto. Entonces, una concentración de poder económico y político muy grande. El que manda dice quién va y quién no va a la justicia. Y los diputados lo tienen que votar. O sea, lo demás está todo pintado. Entonces, todos tenían que tener eso. Y luego volvió Uñac, que nosotros pensábamos que podía... Hizo peor. Peor. Continuó y profundizó, porque además hay muchos colegas que lo dicen, hasta se perdieron criterios de idoneidad, o sea, porque ya entraba uno que no tenía ni idea del fuero. Los quiso poner en mano que estaba... Y empezó a negociar... Los quiso poner en mano de candidato a gobernador. ¿Te das cuenta la barbaridad? No, pero empezó a negociar con la corporación judicial, empezó a negociar con el Ministerio Público, empezó a negociar... Empezó a decir, entonces, no, hay gente amiga. A ver, lo que han hecho, ha salido a una investigación hace unos días, donde dice que hay 3 poderes judiciales en la Argentina que son los que mayores vínculos con el poder político tienen. La influencia del poder político en 3 poderes judiciales es la más alta de la Argentina. En San Luis, San Juan. Está establecido ya. Sí, hay un trabajo que se ha hecho público hace poquito. Han hecho una investigación de los vínculos y las relaciones de todos los funcionarios, magistrados, con el poder político. De las provincias, de las 3 provincias, donde mayor está esa influencia, que para mí es total, es en la provincia de San Juan. Está muy bien. Entonces, la corporación política con las corporaciones judiciales son los que van instalando quiénes son los que van. Entonces, vos podés tener un sistema acusatorio, podés tener un sistema más inquisitivo, si los operadores políticos no garantizan los derechos de los ciudadanos y no están a la altura trabajan para que no tengamos una justicia clasista, claro, sino una justicia igualitaria para todos. Entonces, el sistema que tengas no sirve. Bueno, la vamos a seguir, Horacio, porque tenemos mucho material que vos también tenés, así que te vamos a estar invitando de nuevo al piso de la radio. Sí. Ha estado muy bueno esto y contentos de que 2 personas son de Rawson, las chicas. Sí, hay que destacar la tarea en este escenario. Ya estamos viendo varios fallos. Yo pienso también que está relacionado con la nueva situación de poder de que tiene la provincia. Varios fallos donde los jueces se están animando. Bueno. Que son y el juez Rodríguez de este caso realmente estuvo ejemplar. Muy bien. Como manejó el proceso, no solo por la absolución, porque tampoco se dejó presionar. Y vamos a volver, que yo sé que a vos te gusta, con aquello, históricamente los jueces empezaban a hacer declaraciones de fallos, decir, hay que volver a esa metodología, porque se van destacando, como pasa en San Juan, aquellos que son realmente eficaces, buenos y honrados, y otros que no lo son. Pero tiene que haber una decisión política, de la clase política, de decir, mirá, tenemos que hacer una justicia más independiente, más eficiente, más eficaz. Desde el presupuesto hay que hacer diversas reformas, hasta reformas constitucionales. Claro. Yo tampoco estoy de acuerdo con que la justicia tenga el 6% del presupuesto como lo tiene. Eso ahora. Lo vamos a charlar, lo vamos a desmenuzar. Claro, sí, señor. Bueno, Tony, nos vamos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, mañana a las 13 con una